La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a hacer una serie, ahorita vamos a comenzar una serie, la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia tiene dos fases. Una que es en tu mente, en cuanto a doctrina. Satanás va siempre a buscar la forma de engañarte para que te salgas del evangelio. Nosotros somos salvos por fe, por creer en el evangelio. Ahí somos salvos. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Engañarnos para salirnos del evangelio. O sea, para que, motivados por el orgullo, sobre todo, esa es la arma favorita de Satanás, y con mentiras, engañarnos para salirnos del evangelio. Entonces la persecución es en nuestra mente para que creamos doctrinas falsas, falsa doctrina. Y otra persecución es la que hace Dios mismo en contra de nosotros cuando nos salimos del evangelio y andamos orgullosos, criticando, condenando a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos salvos por fe en el evangelio, nosotros no debemos de juzgar al mundo con la ley, sino con el evangelio. Si nosotros recibimos de gracia debemos de compartir. Entonces, en este estudio yo voy a compartir cuatro cosas. Voy a compartir sobre todo, vamos a hablar de patriarcado, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de comunismo o humanismo, y vamos a hablar que todo esto tiene que ver con persecución y la ideología de género. Déjenme hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia. Cristo dijo que la iglesia iba a ser perseguida. Fíjense bien lo que dice en Mateo Jesús 23:34. Dice, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. En Lucas 11:49, más o menos lo mismo. Ahora, cuando Cristo profetiza la persecución, yo ya hice un estudio en relación a la persecución en nuestra mente con falsa doctrina, pero también hay siempre va a haber una generación en donde la iglesia es perseguida, en este caso iniciada por Dios, precisamente porque no obedecieron al Señor. Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas les echarán a mano y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo les he dicho, hablando Cristo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, en cuanto comienza la predicación del evangelio, comienza la persecución. Si ustedes recuerdan y ustedes estudian el libro de los Hechos, ahí miran, por ejemplo, cómo los mismos fariseos, esto comienza con los mismos hermanos, en este caso el pueblo de Dios, que es el pueblo judío. Dios los escoge a ellos para enseñar a la iglesia. La persecución viene precisamente iniciada por los de la ley, los judíos.
en contra de los judíos, los apóstoles que comenzaron a predicar el evangelio. Ustedes pueden ver ahí en el libro de los Hechos como Juan y Pedro, antes de una predicación, reúnen a la gente precisamente con un milagro, en donde una persona que pedía siempre limosna afuera del templo, esa persona es sanada, la gente se junta para ver y ahí Pedro les predica el evangelio. Entonces, ¿qué hacen los fariseos, los de la ley, los que enseñaban la ley? Los meten a la cárcel. Tengan en cuenta que en ese tiempo los que gobernaban ahí eran los romanos. Esto para la iglesia es una sombra. Fíjense bien en esto, ¿ok? Dios nos habla siempre con sombra y figura. Y en el caso de Cristo como la imagen misma de Dios, de nuestro Padre Dios. La sombra y figura, fíjense bien. Los romanos, esto es una sombra y figura del cuerpo espiritual maligno, el reino de Satanás, que no lo podemos ver, pero está ahí. Nuestra lucha no es contra personas, sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra Satanás y sus demonios. Entonces, ¿quién es el que castiga? Satanás y sus demonios, ¿ok? Ahora, ¿quién perseguía a la iglesia? Los fariseos, los seduceos, los mismos hermanos carnales, ¿ok? Entonces, en la iglesia, siempre la persecución comienza en la misma casa. ¿Quién te va a perseguir a ti? Tu misma familia, tus mismos hermanos en la iglesia donde te congregas. Entonces, ahora, cuando ellos te juzgan a ti, ya sea que sea cierto o sea mentira, Dios toma en cuenta eso. Por ejemplo, si tú andas haciendo mal, ¿ok? Si tú andas haciendo mal, ya para empezar, Satanás tiene la autorización para castigarte. Dios pone a Satanás para que te castigue. Así lo diseñó él. Entonces, ¿qué pasa cuando tú obedeces a la voz del Señor, a su palabra? La misma palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Cuando tú estás en el arca, así como Noé, o así como tú estás en la barca, en el lugar santísimo, o sea, en el cielo mismo con Cristo, por fe, poniendo la mirada en Cristo Jesús como tu Salvador, honrándolo y amando a tu hermano, ninguna condenación hay para ti. ¿Ok? Fíjense bien, ¿qué hizo el Señor con el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías? El pueblo de Israel, que son hijos de Dios, así como la iglesia católica, evangélica, los testigos de Jehová, todas las personas que creen que Cristo es el Hijo de Dios, pero son idólatras, o sea, andan haciendo las cosas de este mundo y no necesariamente están honrando a Cristo y están amando a su prójimo. Esto es lo que les dijo el Señor a través de Jeremías al pueblo de Israel. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado.
Fíjense bien, en Proverbios 13:21 dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con él. Oseas 8:3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. En Deuteronomio 28, ahí menciona las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. No estamos bajo la ley, ¿ok? Pero Pablo dice, esas cosas sucedieron, ¿ok? Eso que hizo el pueblo de Israel cuando obedeció fue bendecido. Cuando desobedeció fue maldecido. Entonces esas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para que no seamos idólatras, para que no nos hagamos, dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, si tú desobedeces a la palabra de Dios, si antes las personas eran apedreadas, morían por faltar a la ley, dice en Hebreos, mucho más ahora hay del que pisotee la sangre del cordero. ¿Ok? Entonces, déjenme hablar un poquito acerca de la historia para comenzar esta serie, hablando un poquito, no mucho, en relación a la historia de la iglesia. Por ejemplo, Pablo menciona en la carta a la Odisea, y también lo menciona en la carta de Laodicenses, en donde ya de ahí parece que es la fuente de donde viene la doctrina católica de la iglesia de la Odisea. Cuadra muy bien con lo que ahora es la iglesia católica, que es precisamente cuando estaban en la casa de una persona, en donde el Espíritu Santo mismo les dice, ok, Dios nos dice dónde reunirnos. Entonces le dice, ok, reúnanse ahí. Entonces viene otra persona, o vienen unas personas y dicen, no, tenemos que reunirnos acá en otra casa y vamos a hacer, ellos les imponen a querer seguir haciendo la cena pascual, haciendo sacrificios y tomando cosas de la ley. Y dice Pablo, dice, no. Dice, esto no debe de ser así. Dice, regresen a la casa donde se reunían y esas personas que llegaron ahí, expúlsenlas. ¿Por qué? Dice, porque esas personas quieren, dice, yo sé lo que quieren dinero. Quieren dinero, por eso hacen eso. Quieren gobernarlos, quieren sentirse importantes. Entonces, Pablo hace una amonestación en esto y parece que la iglesia de la Odisea, y de hecho en el mensaje a las 7 iglesias, el Espíritu también lo menciona. El Espíritu lo menciona. Tengan en cuenta que Pablo fue el que escribió primero la carta. Juan después en el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje que viene de Dios a través del Espíritu, le dice a la iglesia de la Odisea, dice, ojalá fueras frío o caliente, dice, pero por cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Dice, arrepiéntete porque tú dices, soy rico. ¿Ok? ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? Empezaron a colectar diezmos, empezaron a agarrar dinero, las personas se enriquecieron, ¿ok? Entonces viene el Señor, a través del ángel le dice a Juan, le da el mensaje a la Odisea y le dice arrepiéntete, ¿ok? Entonces fíjense bien, ahorita me voy a enfocar en la persecución física, ¿ok? No en la persecución en tu mente en cuanto a doctrina. La iglesia fue perseguida físicamente desde el tiempo
de los apóstoles hasta el siglo IV, en el tiempo en donde Constantino, el emperador Constantino el Grande, en el siglo IV, él dejó de perseguir a los cristianos. En lugar de perseguirlos, dijo no. Y de hecho él se bautizó. Si fue hipócritamente, lo que sea, parece que sí. De hecho, ahorita hasta la fecha hay evidencia, porque hay un monumento en Roma que fue construido precisamente en ese tiempo, en donde él adoraba a la luna y cosas así. Entonces, la iglesia, ahí se predicaba el evangelio, pero ya la iglesia se había enfocado en cosas de la ley. Eso en cuanto a doctrina, ya es falsa doctrina porque te saca de la ley. Entonces la iglesia, la verdadera iglesia, ahí mismo era perseguida. Por ejemplo, en la teología católica hay dos corrientes de enseñanza. Una que se le llama agustina, la corriente de San Agustín, del pensamiento teológico de San Agustín, y está la otra que es de Dominico, en donde de una de ellas vienen los jesuitas, que eventualmente ya en el tiempo de la Reforma, que son así como muy extremistas. Hay esta, se puede decir, esta pelea, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta esto. Donde se predica la palabra de Dios, ahí está Dios, ¿ok? Acuérdense, los judíos, de ahí viene la enseñanza. Entonces, resulta, déjenme regresar unos siglos antes de la Reforma. Por ejemplo, en el 1054 hay una división de la Iglesia Católica y se abre otra, se divide en dos, precisamente por una diferencia teológica en relación al Hijo de Dios, en relación al Espíritu Santo, de dónde provenía. Entonces nace o se abre, ¿verdad?, la iglesia ortodoxa. Entonces la iglesia ortodoxa y la iglesia católica en realidad era la misma, simplemente que se abren, ¿verdad? Entonces esta iglesia ortodoxa se separa, tienen su propio papa, ¿verdad? Eso le llaman el cisma de 1054, o sea, es la separación. Lo que ahora es esa iglesia es sobre todo en Asia, en Europa oriental, y de hecho ahí está la división entre el oriente y el poniente o el occidente, que tiene que ver, inclusive hasta la fecha hay una división. Por eso yo quería hablar un poquito acerca de comunismo, no hablando aquí de política, no, sino para saber cómo la iglesia cristiana es perseguida tanto del oriente como del occidente, tanto de Asia como o sea, la persecución viene por donde quiera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo, más o menos, donde hay esa división, en el siglo XI, nace la Inquisición. Ok, la Inquisición nace, de hecho, en el siglo XII, 1184, en Francia, en el sur de Francia. ¿Qué es la Inquisición? La Inquisición es una persecución de la Iglesia Católica contra toda herejía. ¿Ok? Herejía le llamaban medieval. En contra específicamente de un grupo, pero eventualmente era en contra de todos. Ahora, tengan en cuenta esto. Por ejemplo, hay sistemas que se le llama un sistema teocrático. Un sistema teocrático, digamos como en Irán. En Irán hay un sistema teocrático en donde la persona religiosa, en este caso en relación al Islam, es la que gobierna la nación de Irán. El presidente de Irán se somete a la autoridad del líder religioso.
Ese es un sistema teocrático. Hay un sistema, en ese tiempo de la Inquisición, hay un sistema monárquico en donde hay, que tiene que ver donde hay un rey o una reina, que son los que gobiernan la nación, pero la misma Iglesia Católica tenía poder, ¿verdad? Porque los reyes eran creyentes, los reyes eran católicos. Entonces, el Papa pesaba mucho en la decisión de las leyes en las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en Europa se empezó a cansar de tanto autoritarismo de la Iglesia Católica, en todo caso del ejército de los reyes, pero influenciada por la Iglesia Católica, como está pasando aquí ahorita en Estados Unidos, cómo está pesando la influencia de la Iglesia evangélica sobre las decisiones que tiene Donald Trump. Voy a terminar en eso. Entonces, fíjense bien, la Iglesia Católica era autoritaria. Entonces, llegamos al tiempo de la Reforma. ¿Qué pasa en el tiempo de Reforma? En 1517 pasan dos cosas que cambian totalmente el paradigma, cambian la dirección de para donde va caminando, se puede decir, la predicación. En 1517, Martín Lutero, se dice que es en 1517, él clava las 95 tesis, ¿verdad? En donde él refuta lo que el Papa autoriza. Déjenme hablarles un poquito acerca de lo que es en el catolicismo. Se cree que una persona antes de llegar al cielo tiene que pasar por el purgatorio. De hecho, hay una obra que tuvo mucha influencia en el catolicismo que se llama La Divina Comedia. La escribió Dante, un filósofo, y de hecho si ustedes leen, es un libro muy grande. Si ustedes leen, pueden leer un resumen. Ahorita ya, por ejemplo, pueden ir a YouTube y mirar, por ejemplo, La Divina Comedia en resumen. La puedes mirar a lo mejor en 5 minutos o en 10 minutos, en lugar de leer un libro por, no sé, parece que tiene a lo mejor como unas mil páginas o más. Entonces, en ese libro, donde él escribe, ahí cabe mucho de lo que es la doctrina católica. Entonces, en Europa hubo lo que se llamó la peste negra, que no sabían qué era, simplemente se le conoció como la peste. Ahora dicen los científicos que muy probable era una peste causada por una enfermedad de una pulga que estaba en las creces de las ratas. O sea, que las ratas, en la medida que se movían de un lugar a otro, y en ese caso como las pulgas vivían en las ratas, esa enfermedad, las pulgas cuando venían y picaban a una persona, pues la contaminaban. Murió, si mal no recuerdo, como una tercera parte de la gente en Europa. Entonces, la Iglesia Católica, la Inquisición, ellos culpaban que precisamente por los pecados, así como está escrito en Jeremías, ¿verdad?, era causada por la falta de obedecer, pero ya no en tanto al Evangelio, sino al catolicismo. Entonces llegaron a un extremo de quemar personas que ahora se cree que en realidad eran inocentes. Ahora, no era necesariamente la Iglesia Católica los que lo quemaban. Era el ejército, era la policía, pero que era de alguna forma inspirada por el Papa y sus cardenales y sus obispos. Entonces, por eso se le culpa a la Iglesia Católica de hacer eso, ¿verdad? De ser la causante
de que murieran. Ahorita, por ejemplo, si tú buscas ahí, vas a mirar que en realidad era muy poquita la gente. No, o sea, una cosa es que la iglesia misma haya hecho un juicio y haya salido culpables tantas personas, pero tengan en cuenta, la iglesia católica regaba la información, decir, ok, hay que matar, hay que quemar a todos estos herejes. Entonces ya la gente, el ejército se encargaba de ir y quemar a todos los herejes, ¿verdad? Entonces, como les digo, llegó un extremo en donde Lutero, que era un monje católico, ¿verdad? Él quería vivir la doctrina al 100%, a un extremo en donde él se confesaba 3 o 4 veces al día, porque decía, no, yo no me quiero ir al infierno. Entonces él pecaba, iba y buscaba al sacerdote, porque en un monasterio o en un seminario siempre hay una persona a la que le llaman tu padre o tu... Sí, o sea, es como una, ¿cómo le llaman? Una persona que está a cargo del crecimiento, vamos a decir así como del hijo en la fe. Entonces él venía, se confesaba, el mismo sacerdote que dice, ay, Lutero, ya, cálmate, hombre, o sea, no crees que la ira de Dios es, no, no, Dios te perdona, no, dice, yo no me quiero ir al infierno. Entonces, él estaba estudiando al principio para ser para ser abogado. De hecho, su papá quería que fuera abogado. Entonces él comenzó a estudiar eso, pero hubo una situación, un evento que le cambió la vida. Se va y dedica su vida para ser un sacerdote, un monje. Entonces, estando él en esos pensamientos en donde él sufría todos los días porque no quería ir al infierno, muy probable por haber leído la Divina Comedia, porque eso te da terror cuando tú lees eso. Resulta que lo mandan a estudiar, él era alemán, lo mandan a estudiar y él empieza a leer la carta a los romanos y el Señor le abre el entendimiento y le muestra que en realidad nosotros no somos salvos por las obras, sino por la fe. Entonces él empieza a escribir libros en donde la Iglesia Católica le pide a Lutero que los refute, o sea, tienes que negar esto, le hacen un juicio. Entonces él dice, no, yo cómo me voy a retractar. Ahora, al mismo tiempo que está pasando esto, él es invitado a Roma. Cuando él llega a Roma, se dio cuenta de la libertad, de cuánta libertad, o sea, no le gustó lo que miró en Roma. O sea, miraba a los sacerdotes, ya para eso ya había llegado el tabaco. Con la conquista de Hernán Cortés en México, ellos se llevaron el tabaco, empezó a mirar a los sacerdotes ahí fumando, así como muy liberales, así. Entonces no le gustó lo que vio, pero lo que colmó, se puede decir la ira de Lutero en contra de la doctrina católica fueron 2 eventos. Una menciona en donde hay una viuda que lloraba y lloraba por su hijo porque se había suicidado. Se suicidó. Entonces, él viene y le dice, mira, o sea, se suicidó, entonces eso equivalía a que su hijo estaba en el infierno. Y no solamente eso, sino que la Iglesia Católica no permitía que fuera enterrado en el panteón de los santos, o el cuerpo de él tenía que ser enterrado así como un cuerpo de un perro, por decir, no, 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 ese no lo puedes, él se suicidó, él lo tienes que enterrarlo allá en otro lado. Entonces la mamá sufría. Entonces Lutero habló con ella y le dijo, no te preocupes, vete en paz. Él siendo un sacerdote tenía la autoridad para hacer eso, entonces la mujer recibió algo de paz. Eso le disgustó grandemente a Lutero, pero el más ofensivo es cuando miró a una persona que andaba vendiendo, ok,
se le llama una donación, pero en realidad, vamos a decir, yo tengo, por ejemplo, estos cuadernos, ¿ok? Para levantar mi iglesia. Y estos cuadernos, yo pido una donación de $50, ¿verdad? Para que ayuden para levantar yo mi iglesia. Es una donación, ¿verdad? No lo tienes que dar. Pero si no me lo mandas, no te lo doy. Entonces no es una donación, o sea, en realidad se los estoy vendiendo. Ok. Son las personas que tenían que pasar por el purgatorio, ¿verdad? Cientos, a lo mejor hasta miles de años, para ser purificados sus pecados. De hecho, pues nadie sabía cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces el Papa dice, ok, voy a hacer un documento en donde yo digo, ok, hay un decreto del Papa en donde dice, ok, las almas de las personas que están en el purgatorio, con mi sello, porque acuérdense que el Papa tenía un anillo, un sello o su firma, como ustedes lo quieran entender, con la autoridad del Papa, si tú das una donación, ¿ok? De tanto dinero, tus padres o tus hijos o tus hermanos que están en el purgatorio van a salir inmediatamente. Entonces Lutero dice, a ver, si tú tienes la autoridad, que en realidad no la tienes, ¿verdad? Pero él dice, si tú tienes la autoridad, Papa, de sacar a todas estas miles de almas, porque eran miles los que estaban comprando las indulgencias plenarias, estos documentos, que dice, si tú tienes la autoridad para sacar del purgatorio a todas estas personas que están sufriendo, dice, eso quiere decir que tú no tienes amor en tu corazón. Porque obviamente hay personas que se mueren de hambre, ni siquiera tienen para comer pan, y obviamente no pueden dar esa donación para pagar. O sea que solamente eso es para las personas ricas. Eso habla de que tú no tienes corazón. Porque ¿cómo es posible que tú tengas la autoridad de sacar todas estas miles de personas del purgatorio de su sufrimiento y no lo hagas a menos que te den una donación precisamente para levantar una estructura, lo que ahora se llama la Basílica de San Pedro, y de hecho la hizo? Entonces, él escribe 95 tesis, siendo las indulgencias plenarias una de ellas. Entonces, le hacen un juicio y le dicen, Lutero, retráctate. O sea, era, Lutero, retráctate, porque si no, te vamos a quemar en la hoguera. Así de simple. Pero resulta que como mucha gente ya estaba harta de tanta autoritarismo de la iglesia y viendo teológicamente que en realidad Lutero tenía razón, porque muchas personas creyeron a lo que él predicó, el rey de Alemania, okay, la razón de por qué lo hizo el rey de Alemania no lo sé, lo desconozco, influyó. O sea, dice el rey de Alemania, ok, tú no me vas a matar aquí a mi paisano, ok. Acuérdense que el Papa está en Italia, en Roma. Entonces él dice, no. Entonces el mismo rey de Alemania lo protege. ¿Y qué hace Lutero? Él empieza a traducir la Biblia del griego al alemán. Él no fue el primero, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta algo. En el siglo XV pasó algo interesante, ¿ok? Todo esto viene de Dios, hermanos. Todo esto viene de Dios. En el siglo XV pasó lo que pasó
lo que está pasando en el siglo XXI, finales del siglo XX y lo que va del XXI. Las Biblias o cualquier documento antes, en este caso antes, el libro más duplicado siempre ha sido la Biblia. Todo lo tenían que hacer a mano. Tengan en cuenta eso. Entonces, por allá, por 1460, ya no recuerdo el año, pero es en el siglo XV, donde Gutenberg, precisamente un alemán también, inventa la imprenta. Entonces, resulta que ya para el tiempo, ¿qué quiere decir esto con la imprenta? Esto quiere decir que antes una persona, ¿cuánto te tardarías tú en escribir una Biblia? ¿Ok? Simplemente para copiarla de hacer una Biblia. ¿Cuánto te tomaría? Bueno, pues resulta que Gutenberg simplemente al hacer una placa en donde puede poner hasta varias páginas en una y simplemente estarlas imprimiendo, que de hecho esto fue precisamente, tenía que ver con una apuesta en donde él lo podía hacer más rápido, él inventa la imprenta. Lutero traduce la Biblia y la imprime. Entonces ahí con Lutero nace lo que se conoce ahora como la Reforma, ¿verdad? En donde en la Reforma Lutero no es el único, ¿ok? Hay varias personas que empiezan a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Uno de los más conocidos también, Juan Calvino, lo que ahora se le conoce como calvinismo, que ahorita voy a hablar de esto, se empieza a propagar por toda Europa, ¿ok? En ese mismo, fíjense, en 1517 pasa otro acontecimiento también muy interesante. En 1517, como la Iglesia Católica estaba perdiendo poder, el Imperio Otomano, o sea de Turquía, musulmán, conquista Jerusalén, les quita Jerusalén se puede decir a la Iglesia Católica, y el Imperio Otomano, los musulmanes toman control, y de Palestina, toman control de Palestina. Entonces, y salen derrotados. De hecho, hay una película, de hecho hay muchas películas, pero hay una película que, si no mal recuerdo, se llama algo así como El Reino de Dios, en donde sale este actor. Pues yo no soy bueno con los nombres, y de hecho es muy raro que yo ya mire una película, sí las miro. Hay una película de Troy, en donde el hermano de Héctor, con el que pelea, pues ya se me olvidó hasta los nombres, sale este actor, precisamente el que se lleva en la película de Troy, el que se lleva a la mujer de otro, se la trae a Troya, y precisamente porque se llevó su mujer viene el rey de Grecia precisamente a combatir. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Ahí sale el jovencito porque se mira joven. Él hace una película que se llama El Reino de Dios, en donde Jerusalén es tomada, ¿verdad? Por un musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿ok? Para que entiendan cómo en realidad, desde un principio, lo que han hecho los papas va en contra de lo que dice Cristo. Eso es así. Si tú eres católico y tú te enojas, o sea, le vas a dar la palabra al Papa y contradecir a Cristo, tú haces eso, tú estás contradiciendo a Cristo, ¿ok? Matar, Cristo dijo, si antes era no matar, no matarás. Ahora con que le digas necio a tu hermano, vas a dar cuenta a Dios.
Si tú le dices tonto a tu hermano, le vas a dar... para Dios eso es matar, ¿ok? Para Dios eso es matar. Imagínate cómo un papa va a dar la orden para que vaya y en las cruzadas, ¿verdad? Porque él quería retomarla a Jerusalén otra vez, e iban y mataban a musulmanes. Eso va en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, el hecho de que querían matar a Lutero también, eso también va en contra. Ahora, yo no estoy con Lutero 100%, las cosas que dijo, lo que, ¿verdad? Yo no estoy a favor de todo lo que dijo Lutero, pero sí a favor en relación a la reforma de que nosotros somos salvos por fe sin las obras de la ley. Y lean ustedes Romanos 3:28, ¿ok? Nosotros somos salvos y una vez que somos salvos, damos fruto. Pero ya siendo salvos, ¿ok? Yo siempre estoy hablando de eso. Entonces, ok. Se puede decir una revolución en Europa en contra de las dos doctrinas. Murió mucha gente. ¿Ok? Se mataban unos a otros. ¿Ok? ¿Qué pasa en el siglo XVII? En el siguiente siglo. En ese tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo. Entonces salen personas que dicen, no, el Sol es el centro del universo. Entonces viene otra persona y dice, y lo confirma, él inventa un telescopio, Galileo Galilei. Entonces hace un telescopio y él prueba que que el Sol es el centro del universo, no la Tierra. Entonces la Iglesia Católica lo cataloga como un hereje. Entonces, como había muchas personas que lo protegían, que estaban de acuerdo con la ciencia, lo que estaba enseñando Galileo, la Iglesia Católica simplemente lo puso, y porque había un grupo de personas. En la Iglesia Católica hay dos doctrinas, hay dos corrientes, la agustina y la de Dominico, y están siempre peleando teológicamente. Se los voy a decir en simples palabras. El Papa alemán que estaba rigiendo la Iglesia Católica, vino el Papa Francisco y te dijo, quítate de aquí, ¿verdad? Porque lo estás haciendo todo mal, viene, lo quita y lo ponen a él, que son los jesuitas. Ahí hay una guerra entre la misma Iglesia Católica. Ahora, las cosas que salieron, ¿ok? Las cosas que salieron, que hay videos, o sea, los puedes ver, lo que estaba pasando en el Vaticano. Por eso mucha gente se ha ido de la Iglesia Católica. No solamente por los pederastas, por todas estas personas que anduvieron abusando de niños y siempre protegieron a los sacerdotes, sino por lo que estaba pasando en el mismo Vaticano, en donde había como un club. Hay videos, a mí me tocó verlos, en donde andan ahí hombres encuerados haciendo así como un table dance, y los sacerdotes ahí. Está fea la cosa. Entonces viene a Francisco, que es un sacerdote jesuita, que está sobre todo a favor de los pobres. ¿Ok? Yo ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tiempo de Galileo Galilei, cuando él inventa el telescopio y lo quieren matar por hereje, pues simplemente le dieron ahora así como, ok, no puedes salir de tu casa, tienes que estar en tu casa, ¿verdad? Porque no queremos que sigas alborotando a la gente ahí con tus cosas que andas diciendo. Había un filósofo que, por cierto, es muy famoso hasta la fecha,
en relación a la filosofía. René Descartes o Descartes era un filósofo matemático que él decía, él iba él hizo un libro, escribió un libro, cuando vio que encarcelaron en su casa a Galileo Galilei, él siendo prudente dijo, no, pues yo no voy a hacer eso. Él se esperó para él poder publicar un libro que eventualmente lo hizo, ¿verdad? Pero fue prudente, en donde él menciona que hay que luchar contra este régimen autoritario que se pasa, o sea, se pasa. Entonces él menciona una revolución científica. Ahora, tengan en cuenta que en el Renacimiento, también en el siglo XVI, se le conoce, es como un periodo de una transición de la era medieval a la era moderna, se le conoce como el Renacimiento. Cuando habla por ahí, alguien dice Renacimiento, a mí luego se me viene a la mente Leonardo da Vinci, la Capilla Sixtina, el que hizo el dibujo en la capilla, el dibujo, se me olvida siempre su nombre, Miguel Ángel. Siempre me acuerdo de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, que por cierto hay muchos, ok, yo de arte, yo no sé nada, pero sí sé del trabajo, un poco del trabajo de Leonardo da Vinci, que de hecho se le da a él, vamos a decir que él era tan inteligente, que el mismo helicóptero se le da a él como el inventor del helicóptero. Entonces, en ese tiempo, unos eran filósofos, matemáticos, tenían 4 o 5 ramas en las que estudiaban. Este filósofo, René Descartes, no sé si es Descartes o Descartes, hasta la fecha se enseña en las universidades, y es curioso que hasta un día mi hijo mismo me habla sobre, decía que era muy difícil yo tengo un hijo que es ¿cómo se llama? Él es bioquímico, él es científico, pero cuando tomó la clase de filosofía, decía que era una clase muy difícil en relación a la filosofía, en donde se habla acerca del alma, de la conexión entre el alma y el espíritu. Pues este hombre hasta la fecha tiene mucha influencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Todo esto tiene que ver en relación con la persecución en contra de la iglesia físicamente, ¿ok? Ahora, la iglesia católica está mal, siempre estuvo mal, ¿ok? Porque el evangelio no se impone, el evangelio se comparte, ¿ok? La palabra dice de Dios, no des lo santo a los perros, ¿ok? Alegóricamente. Entonces, una persona que no quiere escuchar el evangelio, no se le da, no se le ruega, hermanos. Y esto siempre, por falta de conocimiento, mucha gente tiende a condenar al mundo. Yo por eso estoy hablando de todo esto, ¿ok? Cuando haga el estudio en relación al comunismo, el humanismo, voy a hablar un poquito más acerca de lo que pasó en el siglo XVIII, siglo XIX, en el siglo XX, que tiene que ver con el comunismo y ahora como humanismo, ¿ok? Una de las cosas que tienen que tener claras es, nosotros no podemos andar imponiendo, por ejemplo, ahorita está el problema en relación al aborto. Hay muchas iglesias evangélicas en donde agarran a los miembros, hacen pancartas y se van afuera de las clínicas en donde hacen abortos. Hermanos, eso no está bien. Eso no está bien.
dijeras tú, no, pero ¿cómo puedes decir que matan a la gente? Fíjense bien, ¿ok? El abortar es matar, sí, ¿ok? Voy a regresar a lo que siempre les pregunto. En este caso no se lo estoy haciendo a los pastores, lo estoy haciendo a los miembros de la iglesia. ¿Tú ya no pecas? ¿Tú ya no pecas? Si tú ya no pecas, tú tienes la autoridad para ir y poner pancartas allá de que no maten. ¿Ok? Pero si aún hicieras eso, porque tú crees que ya no pecas, estarías contradiciendo la palabra de Dios, porque Juan escribió, dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su gracia. ¿Ok? Entonces, el hecho de que un cristiano vaya y ande haciendo alboroto ahí para que la gente ya no, no aborte, estás juzgando y estás juzgando mal. ¿Por qué? Dijo Cristo, no juzgues. Quítate primero la viga que tú tienes y cuando te la quites, que ya puedas ver bien, ve y quítale la pelusa que tiene tu prójimo. ¿Ok? Entonces dice Cristo, con la vara que midas vas a ser medido. Entonces, si tú andas juzgando con la ley a la gente del mundo, Dios te va a juzgar a ti con la ley, ¿ok? Te va a juzgar con la ley. Entonces el Señor dice, oh, ok, tú te quieres justificar con la ley. Pues sí, ¿verdad? Porque aquellos andan abortando. Y te va a decir, ok, entonces mi hijo murió de embalde. Ok, ¿tú quieres que te juzgue con la ley? Con la ley. Yo no te juzgo. Moisés es el que te juzga. Ok, entonces ve y lee Deuteronomio 28. Ok, y como la palabra dice que todos pecamos, fíjate bien lo que le pasa al pecador. Maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tengas. ¿Ok? Y vas a ser perseguido por Satanás. Y te va a dar duro, y te va a dar duro, y te va a dar duro. Y tú vas a decir, ay, Señor, ya quítame. Y te va a seguir dando duro, y te va a seguir dando duro. ¿Por qué? Porque has negado la sangre del Cordero. Porque te crees muy bueno. Esto lo digo para las personas que andan haciendo esto. Porque tú te crees que eres bueno, ¿ok? Y pues precisamente si tú o los que andan haciendo esto, por culpa de estas personas, vienen y blasfeman el nombre de nuestro Señor, ¿ok? Entonces, yo por eso voy a hacer este estudio, esta serie que tiene que ver con el patriarcado, ¿ok? Que tiene que ver con la ideología de género, con el feminismo y el comunismo y el humanismo. ¿Okay? Todo esto instigado por todas estas personas que andan juzgando mal. ¿Ok? Fíjense bien, yo le doy la razón en cuanto a las cosas que hacía la Iglesia Católica a este filósofo. ¿Por qué? O sea, si tú no cumples la ley, ¿quién eres tú para venir y querer quemar en la hoguera a un pecador siendo tú pecador? Ahora dirás tú, no, pero yo no lo pongo en la hoguera. Sí, sí lo estás poniendo en la hoguera. Cuando tú juzgas, Cristo dijo claramente, no juzgues, no juzgues. Déjame leerte otra vez. Cuando tú estás juzgando a otra persona, ya estás desobedeciendo. Cristo dijo, ámense los unos a los otros. Y cuando venga una persona, ¿ok?, que anda pecando, ¿qué le tienes que hacer? Predícale el evangelio. Y si no quiere escuchar el evangelio, Pablo dice, dejen la ira, déjensela a Dios.
La ira es de Dios, no tuya, no mía. ¿Ok? Esto dice el Señor. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Ok? Entonces, yo ahorita voy a seguir con el estudio, uno de los cuatro. Yo todavía no he decidido cuál voy a hacer. Pero yo te digo, hermano, yo te digo, hermana, sí, en Latinoamérica ahorita hay una, hay muchas peticiones al gobierno. El aborto, sí, sí está pasando. Las mujeres, el feminismo que andan peleando por sus derechos, ¿ok? Y que están influyendo mucho, que en muchas cosas tienen razón las mujeres, no en todo, y de que en otras ellas están siendo usadas y ni cuenta se dan. Y con el patriarcado, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es el patriarcado. Entonces, que precisamente todo esto, de varias de estas cosas, profetizó Cristo. ¿Ok? Entonces, ahorita, después seguimos con el estudio. Es una serie muy probable de cinco videos, probablemente 6, no lo sé. Entonces, el principal mensaje de todos estos 5 o 6 estudios que voy a hacer tiene que ver con no juzgues para que no seas juzgado. En la medida que tú, con la vara que tú midas, vas a ser medido. No juzgues a los que abortan. No juzgues a los homosexuales. ¿Ok? No juzgues a las feministas. Se puede juzgar lo que predican las feministas, pero no a las feministas. ¿Ok? Una cosa es juzgar lo que se enseña y otra cosa es juzgar a las personas. Si todos somos pecadores, nosotros no somos nadie para juzgar ni a la feminista, ni ni al homosexual o al transexual, ¿ok? Ni a las personas que están en contra del patriarcado. ¿Okay? Vamos a hablar del patriarcado, de la doctrina. Si yo voy a hablar de doctrinas, pero el Señor nos manda que amemos a aquellos que nos acusan, que nos blasfeman, que nos odian. Si te odia una persona feminista simplemente porque eres hombre, y lo hay, aunque son muy poquitas, ámalas. ¿Qué Cristo no dijo? O sea, ¿qué mérito tiene si tú amas a una persona que te ama? No tiene ningún mérito. Dice, hasta los malos hacen eso. El verdadero mérito es que bendigas a aquellos que te aborrecen. ¿Ok? Ese es el verdadero amor. ¿Ok? Entonces, hermanos, no juzguen, porque con la vara que midas serás medido. La paz de Cristo estén con todos ustedes.